nuestro énfasis de esta semana se encuentra en dos versículos bíblicos. Uno es Lucas 16:10 y el otro es Lucas 16:13. Hay dos ideas muy importantes con las que queremos comenzar esta experiencia. Número uno, en Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho, ¿no es cierto? ¿Se acuerda de ese pasaje? El que es infiel en lo poco, también es infiel en lo mucho. El que es injusto en lo poco, es injusto en lo mucho. Ese versículo nos enseña algo muy, pero muy importante. Y es que la forma en la que nosotros manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna. Porque el manejo del dinero, a mi parecer, es una de esas cosas en lo poco. Es un área escondida de nuestra vida. Es un área oscura en nuestra vida. Es un área secreta en la vida. ¿Quién sabe cómo está manejando usted su dinero? Ahora que viajo por el continente tanto, me estoy dando cuenta que muchas veces ni las esposas saben cómo los esposos están manejando el dinero de la casa. Y si ni la esposa sabe cómo el esposo maneja el dinero de la casa, mucho menos los diáconos, mucho menos el pastor. Entonces, el área del manejo económico es un área secreta en nuestra vida. Es un área esa de lo poco. Y la palabra de Dios nos dice, si tú eres fiel en lo poco, también vas a ser fiel en lo mucho. Como siempre dice el doctor Luis Palau, en la vida secreta está el secreto. Y yo creo que eso es una gran verdad. En la forma en la que yo tomo decisiones económicas, muestra exteriormente quién soy yo en mi vida secreta. Si cuando cruzo la frontera para ir a mi país, paso por la aduana, estoy dispuesto a mentir en la aduana para esconder algunas cosas, para no pagar impuestos, eso muestra exteriormente cuestiones de mi carácter. Si yo no pago los impuestos en mi empresa, si yo miento al gobierno, si yo estoy dispuesto, me llevo cosas, por ejemplo, de mi trabajo a mi casa, lapiceros, papeles, ¿no es cierto?, sin pedir permiso, o si hago copias de música cristiana en forma pirateada, o compro música pirateada para usarlo en mi casa. Eso demuestra exteriormente quién soy yo en mi vida interior. Eso demuestra que yo estoy dispuesto a ensuciar mi santidad por 10 o 15 miserables dólares, ¿no es cierto? Entonces, la forma en la que nosotros manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna. Si soy fiel en lo poco, también voy a ser fiel en lo mucho. Y la otra es San Lucas 16:13, donde dice, ¿no es cierto?, que no podemos servir a dos señores, no podemos servir al Dios verdadero y al Dios del dinero. Dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. En la versión vieja de la Reina Valera del 1919, creo, 1909, decía la palabra mamón. Y la palabra mamón ese era el nombre del dios del dinero en el primer siglo entre los griegos. Entonces, el Señor Jesucristo nos está diciendo, uno no puede servir al Dios verdadero y al Dios del dinero. Todos los días tú tienes que tomar esa decisión. ¿A quién vas a servir? ¿Al Dios verdadero o al Dios del dinero? ¿Al Dios verdadero o al Dios del dinero? Y lamentablemente en nuestro continente latinoamericano y en la iglesia latinoamericana, el Dios del dinero nos está ganando. Y eso no lo podemos permitir. Nosotros debemos luchar en contra del Dios del dinero y entronar a Jesucristo en nuestros corazones. Pero como yo te decía hace un minutito atrás, tú te puedes dar cuenta que el Dios del dinero nos está ganando por la cantidad de discos compactos pirateados que tú tienes en tu casa. El día que tú tuviste que decidir si tú vas a servir al Dios verdadero o al Dios del dinero, cuando viste que te ibas a ahorrar $15, decidiste servir al Dios del dinero. Y le entregaste, ¿no es cierto?, tu santidad al Dios del dinero. Entonces, lo mismo ocurre en otras áreas de nuestra vida. Yo muchas veces le digo a los pastores, ¿cómo tú quieres tener poder
detrás del púlpito, cuando el sermón que estás predicando lo preparaste en un software pirateado. No podemos vivir así. ¿Sabes por qué? Porque mira, la salvación es incondicional, pero la bendición de Dios es condicional, y es condicional a la obediencia. Entonces, la salvación no tuvimos que hacer nada para ser salvos. Todo lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero la palabra de Dios nos dice que si nosotros queremos ser bendecidos por Dios, tenemos que obedecer. Y Él espera que nosotros seamos santos como Él es santo. Entonces, si tú quieres tener victoria en tu vida económica personal, tienes que asegurarte de que no tienes el pecado de Acán en tu vida familiar, en tu vida personal. Debes estar seguro de que tu familia está obedeciendo los principios financieros de la palabra de Dios. Solamente cuando estás obedeciendo debajo de la autoridad de Dios es que tú vas a recibir la bendición de Dios para tu vida económica. Que Dios te ayude en esta experiencia de 40 días para una vida más generosa, y pidámosle juntos al Señor que Él trabaje en nuestra vida y entremos en un proceso de transformación para la gloria de su nombre.